Bien, buenas tardes a todos. Hoy en nuestra clase tenemos el tema sobre lo que es la generación de las computadoras. Vamos a tener este tema que es muy importante para que ustedes conozcan cómo se inició esto de lo que es ahora una revolución tecnológica con respecto a la parte de informática, que es el componente o el dispositivo, la máquina, el equipo que nosotros utilizamos a diario para realizar diferentes tipos de tareas. En este caso, la computadora. Y vamos a tener como temas principales qué es el computador, la historia del computador y el computador en la vida diaria. Cómo ha evolucionado este equipo informático. Entonces, yo le pregunto de forma general, el que lo desee responder, lo hace, activa su micrófono y lo realiza. ¿Qué me podrían decir ustedes de qué es el computador? Para ustedes, ¿qué es el computador? ¿Puedo contestar? Claro que sí, por supuesto. O sea, para mí es el computador o la computadora es una máquina que nos ayuda y nos facilita muchas cosas como el estudio, en la comunicación, en la investigación, investigar cosas que antes hacíamos en las bibliotecas, pero ya con la computadora, las aplicaciones ya no hacemos eso. O sea, ese es mi parecer. Ok, muchas gracias, Eloy, por su participación. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Yo, eh, es una mágica, una mágica, perdón, es una máquina eh, digital y electrónica que sirve para procesar información. Ya, muy bien, Maite, gracias. ¿Alguien más? Yo, que no solo sirve para procesar información, sino también para recibir, almacenar, y de ahí pasa por el procesamiento de aquella información. Muy bien, Silvia, gracias. ¿Alguien más? Bien. Ustedes han dicho cosas muy importantes con respecto al computador. Una máquina electrónica que nos ayuda a nuestro diario vivir, a realizar tareas, investigaciones de forma digital, que procesa la información, que la almacena. Están muy correctas y acertadas sus respuestas. Entonces, como una especie de introducción, decimos que normalmente el computador o la computadora hoy en día están invadiendo casi todos los oficios y trabajos del hombre, hablando de forma generalizada. ¿Por qué? Porque el computador es una herramienta muy útil que a todos nosotros como usuarios, como personas, nos facilitan hacer un trabajo de forma más rápida, de forma más ágil, y en este caso podemos nosotros aplicar o implementar lo que son las operaciones matemáticas, simulaciones de eventos, almacenar la información, editar la información, en fin, muchas cosas que nosotros podemos hacer con el computador. Entonces, las generaciones han tenido grandes avances, grandes transformaciones o a su vez ha evolucionado. Vamos a hablar de todas esas generaciones, cómo se ha transformado, cómo ha evolucionado el computador. Entonces, como objetivos generales, vamos a tener en esta clase dar a conocer las diferentes generaciones del computador,
mostrar la importancia del computador para nuestras próximas generaciones humanas, dar a entender los avances que ha tenido el computador a través de su historia, mostrar la importancia de los tubos al vacío en las primeras generaciones del PC, dar una visualización de nuestro futuro en el mundo de la tecnología por medio del PC y reconocer la importancia de la computación en la evolución de la vida humana. Entonces, todos estos objetivos nosotros lo hemos planteado y vamos a cumplirlo en esta clase. Ahora sí, como tema principal el computador. Como lo dijo Maite, el computador es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información útil. ¿Por qué decimos una máquina electrónica? Porque justamente está compuesta o está formada por elementos electrónicos que todos ellos interconectados permiten que el computador pueda funcionar de forma correcta. Que esa información es procesada, sí. Toda información que ingresa al computador tiene que ser procesada para luego darnos un resultado. Y esa información se transforma en algo útil para nosotros como seres humanos, como usuarios que estamos inmersos en el trabajo manipulando un computador. La evolución del computador, a medida que las necesidades de los cálculos, en este caso cálculos matemáticos o aritméticos, eran más, asimismo se hacían nuevos equipos con nuevas características y más pequeños para realizar los trabajos que necesitaban ahorrar tiempo. Entonces, miren la fotografía, la imagen, ese era un modelo de computador, pero ese computador que estamos viendo allí ya es como de la tercera generación, cuarta generación. El computador de ayer. Los computadores de antes, cuando nosotros no estábamos pero ni nacidos, este tipo de computador abarcaba mucho espacio, o en otras palabras, ocupaba mucho espacio y no podían realizar muchas operaciones aritméticas. Lo que hoy en día ya pues es todo lo contrario, ¿verdad? Que podemos hacer tantas operaciones matemáticas y yo creo que todas las funciones matemáticas las podemos realizar en lo que es el computador. Entonces, si ustedes observan la imagen, eso que está allí fue un computador. Y hubieron unos computadores más grandes que eso todavía, ¿sí? Que ocupaban casi como un departamento, un cuarto total. Y en esa fue la primera generación de computadoras que surgió. Acá tenemos otro modelo, otro diseño de computador. Ustedes, ¿qué se podrán imaginar estando viendo esa imagen? Parecen perchas de almacenes, ¿verdad? Entonces, eso de allí también fue un computador. Todo ese equipo electrónico que ustedes ven allí fue un computador. Y esas computadoras de ese tiempo, en la primera generación, no procesaban mucha información. Y el procesamiento de la información era lento. No realizaban muchos cálculos matemáticos o aritméticos. Y emanaban mucho calor. Porque este tipo de computadoras de la primera generación emanaba mucho calor, porque utilizaban lo que se conoce como tubos de vacío o válvulas de vacío. Las características principales
como se lo estaba mencionando, una válvula electrónica, se construye el ordenador ENIAC de 30 toneladas. Mire el peso que tenía ese computador. Alto consumo de energía, porque era una, digámosle, inmensa capacidad de dispositivos electrónicos que tenían o que requerían energía eléctrica para poder funcionar. Almacenamiento de información en un tambor. Ahora nosotros conocemos lo que es un disco duro, pero en antes se almacenaba la información en lo que fueron tambores metálicos, o también nosotros le conocíamos como placas metálicas, que en su interior tenían un magnetismo para poder almacenar o grabar la información, que necesitaban un lenguaje de máquina y la fabricación era industrial. Esas eran las 6 características principales de ese computador en esa época. Generación de tubos al vacío. Si ustedes observan la imagen, se van a dar cuenta que en esta parte de acá arriba se encuentran estos como tipo focos. Y justamente el tubo al vacío o la válvula de vacío era especie de un foco. No sé si ustedes en algún momento en sus hogares o en la casa de algún familiar, de algún amigo, hayan visto un televisor de esos que tienen esa profundidad, ¿sí? Y que cuando se encendía, en la parte de atrás se veía como especie de un foco prendido. Entonces, ese es justamente el tubo al vacío. Este tubo al vacío lo que hacía era permitir el traspaso o el paso de energía para que los componentes electrónicos puedan funcionar de forma correcta y ellos pues nos den una pantalla, en este caso una imagen, o pudiéramos visualizar la imagen. En la segunda generación de computadoras, que se dio del año 1959 a 1964, mire que pasaron 5 años, ¿sí? En esta segunda generación. 5 años tuvo este computador. ¿Qué conllevó o qué surgió en esta segunda generación? Lo que son los famosos transistores. ¿Cuál era la característica de esta generación? Como lo dije, usaban transistores para procesar la información. Los transistores eran más rápidos, pequeños, más confiables que los tubos al vacío. 200 transistores podían acomodarse en la misma cantidad de espacio que un tubo al vacío. Imagínense, un tubo al vacío era como tener conectado 200 transistores, justamente como la imagen que tenemos acá. Este es un componente electrónico que su nombre es transistor. Él permite, en este caso, que el computador se fuera haciendo más pequeño en lo que era estructura física, más rápido, más confiable, ¿sí? En el procesamiento de la información. Usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones. Producían gran cantidad de calor y eran sumamente lentas con respecto a la primera generación, ¿sí? Esta parte nos dice, producían gran cantidad de calor y que eran sumamente lentas, se están refiriendo a la primera generación de computadoras. Entonces miren acá, tenemos un ejemplo de que en esta placa encontramos 2 transistores conectados. Si ustedes se dan cuenta acá, 2 transistores conectados. Y acá tenemos también ejemplos
de otro tipo de diseño o modelo de lo que son transistores. Más grandes, medianos, más pequeños, pero este tipo de componente electrónico hizo que el computador fuera más rápido, más pequeño y más confiable. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor, con respecto a la primera generación y la segunda generación? ¿Alguna pregunta, por favor? No, ingeniero. No hay pregunta, correcto. Las características principales de esta segunda generación, transistor, el componente principal es un pequeño trozo de semiconductor. ¿Por qué le dicen semiconductor? La palabra conductor, ¿sí? Normalmente hace un sinónimo a conducir. Conduce la energía. Disminución de tamaño, disminución del consumo y la producción de calor. ¿Por qué? Porque el transistor reemplazó a la válvula de vacío. Si la válvula de vacío era como un foco, ahora el transistor era algo metálico, estaba construido de un plástico llamado silicio, entonces no daba calor. Facilidad de alcanzar metas imaginables en los tubos de vacío, porque era más rápido, mayor rapidez y velocidad de datos, en este caso en el procesamiento de la información, y memoria interna de núcleo. Entonces, esas fueron las características principales de la segunda generación de computadoras. Tercera generación surge en el año de 1964 y estaba o estuvo hasta 1970. ¿Qué quiere decir? Que esta tercera generación de computadoras tuvo aproximadamente 6 años en el mercado. Comienza a utilizarse los circuitos integrados. Los circuitos integrados son justamente esto que se encuentra aquí abajo, esta imagen. Miren que hay unos circuitos que son más largos y los otros que son más pequeños. Y estos circuitos integrados tienen estas patillas, que estas patillas son las que van soldadas en una placa y que cada una de ellas permite ejecutar una acción. Entonces, estos circuitos integrados, lo cual permitió abaratar costos al tiempo que se aumentaba la capacidad de procesamiento y que se reducía el tamaño de las máquinas. Esta tercera generación de computadoras emergió con el desarrollo de circuitos integrados en las que se colocaban miles de componentes electrónicos. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esta pastilla, como nosotros le solemos llamar en la parte electrónica, hay varias y tipos de conexiones. Hay un sinnúmero, o como lo dice el texto, miles de componentes electrónicos. Entonces, cada vez que surgía una nueva generación de computadoras, todo iba a ser más pequeño. Y por eso hoy en día, hasta ya los celulares, como se los conocen, celulares inteligentes, ya son un computador. ¿Pero por qué? Porque se ha ido pasando de lo más grande a lo más pequeño. En este caso, hemos entrado a la era de la miniaturización. Entonces, este circuito integrado reemplazó a lo que se conoció como transistores. ¿Cuáles fueron las características principales de esta tercera generación? Circuito integrado, miniaturización, menor consumo de energía, reducción de espacio, teleproceso, multiprogramación.
Cuando se refiere a esta parte donde dice multiprogramación, quiere decir que yo podía tener ejecutado o abierto, como nosotros le decimos, varios programas al mismo tiempo. Renovación de periféricos, podíamos actualizar sus componentes, que todavía se lo realiza. Instrumentación del sistema, compatibilidad, aplicación de las aplicaciones, que quiere decir que nosotros podíamos manipular o aplicar, ¿sí?, algún software, algún programa. Recuerden que en la clase anterior yo hablaba de lo que era el software, hablaba de lo que era una aplicación y hablaba de lo que era un programa. Y les decía que las tres cosas es lo mismo. Entonces, cuidado, van a malinterpretar, ¿sí?, lo que es aplicación de las aplicaciones. Entonces, las aplicaciones son los programas, son los software, y eso de allí nosotros lo podíamos aplicar. En otras palabras, lo podíamos manipular. Y también tenemos lo que es la mini computadora. Algo más pequeño que ya pues yo creo que la mayoría de las personas sí tienen una mini computadora en su casa. Normalmente nosotros le decimos máquina de escritorio. Se crea el IBM 360. Este fue un tipo de computador donde el fabricante principal es la empresa IBM. Esta empresa crea el primer, digámosle, mini computador. Esta tecnología permitía alcanzar los componentes electrónicos que hacen un circuito en pequeñas pastillas que contienen gran cantidad de transistores y otros componentes. Entonces, ustedes van a decir circuitos integrados y transistores. ¿Por qué? De la segunda generación y tercera generación. Un computador todavía en nuestra actualidad tiene, utiliza, aplican transistores y circuitos integrados. Todavía, pero son más pequeños. Hasta en los celulares, en las tablets, nosotros tenemos lo que son los transistores y lo que son los circuitos integrados. Todavía se utiliza en los televisores, en las refrigeradoras que ya tienen ya vienen su parte digital. En fin, en todo equipo electrónico todavía se aplica, se utilizan los transistores y los circuitos integrados. Entonces miren la imagen, obsérvenla. Esto de aquí fue un computador IBM 360, al igual que este que está acá, ¿sí? Entonces, esos ya fueron computadores más pequeños, cuando ya se aplicaba en este caso la miniaturización. Bien, ¿alguna pregunta hasta allí, por favor? Déjenme verlos. Yo veo por ahí a Eloy, a Maite, a Silvia. Ahí lo estoy ya, a Dayana, a John, Melanie, Karen. Veo a Miriam, veo a Neil, veo a Sheila, Shirley. Brandy está con la cámara apagada, Catherine con la cámara apagada, Melanie con la cámara apagada. Bueno, vamos a continuar. Cuarta generación de computadoras. Se dio desde el año de 1971
a 1983. En esta fase se caracteriza por la integración de los componentes electrónicos, en este caso, lo que va a propiciar la aparición, la creación de lo que ahora nosotros le conocemos como microprocesador. El microprocesador es lo mismo que yo le diga CPU. Tengan bien en claro eso, por favor. Si yo le digo el microprocesador, el CPU, estoy refiriéndome a la misma cosa, ¿sí? Es decir, un único circuito integrado en el que se unen los elementos básicos de la máquina. En esta generación se desarrolló este microprocesador donde dentro de este circuito se colocaban cientos o miles de circuitos dentro de un chip. Por ejemplo, este que está acá, el que le estoy ahorita encerrando acá, fue un modelo de microprocesador o fue un modelo de CPU. Este es el famoso CPU del computador, el famoso microprocesador, el famoso, como le conocemos, cerebro del computador. Él es el que se encarga de procesar toda la información que ingresa y que sale del computador. Y tenemos diferentes diseños, modelos de microprocesadores o de CPU. Por ejemplo, este era un CPU que tenía sus pines. Estos palitos que ustedes ven acá, nosotros en términos técnicos, digámosle, le decimos pines, ¿sí? Estos pines se incrustaban en algo que se llama socket. Cada uno de estos pines hace conexión con el respectivo socket y hace que el computador comience a trabajar y él procesa toda la información. Ahora en la actualidad existen CPU o microprocesador que ahora nosotros le llamamos de contacto, como el que le estoy aquí ahorita colocando. Si usted se da cuenta, este microprocesador no tiene pines. Lo que tiene son unos puntos, ¿sí? Como de soldadura, y que cada uno de ellos representa a lo que en el anterior se conocía como pines. Entonces, los procesadores, los microprocesadores, los CPU, ahora ya son de contacto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que solamente esa placa se la coloca sobre, en este caso, el socket y automáticamente hace contacto y hace que el computador comience a trabajar, a funcionar correctamente, ¿sí? Y pueda procesar la información. Entonces, marcas de CPU, marcas de procesadores, hay varios. Y aquí está una de las marcas llamada Intel. Acá hay otra marca que se llama AMD. ¿Sí? Acá hay otra marca que es de la misma fábrica Intel, pero ya conocida como los Core. ¿Sí? Ustedes han escuchado hablar que dicen computador Core i3, computador Core i5, computador Core i7. ¿Han escuchado eso, por favor, o han leído en alguna promoción de estas empresas que venden computadoras? La verdad, yo sí he escuchado.
Sí, sobre lo que ¿verdad? es el Core 5. Ingeniero, disculpe que Yo le no. interrumpa. Ingeniero, no me siento bien de salud y tengo gripe, tengo mucho malestar. ¿Usted cree que pueda ausentarme por esta ocasión de clases para poder acudir con un médico? Listo, Maite, no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Tranquila. Bien, entonces, normalmente ese Core i5, ese Core i3, ese Core i7 y ya apareció el Core i9, ¿sí? Son tipos o modelos de microprocesadores, de modelos de CPU. Claro, ustedes dirán, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es en la velocidad de procesamiento de datos. Y a medida que van evolucionando, cada vez el procesador se vuelve más rápido. El Core i3, Core i5, entonces el Core i5 reemplaza al Core i3 porque es más rápido. El Core i7 reemplaza al Core i5, reemplaza al Core i3 porque es más rápido. El Core i9 que ya apareció reemplaza a los otros cores que ya están más atrás. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes le digan, le vendo un computador Core i7, lo que le están diciendo es que le venden un computador, pero con el procesador Core i7 o con el CPU Core i7. Entonces, no se vayan a confundir, por favor, cuando le digan esa parte. Le vendemos de promoción un Core i5, pero Core i5 solamente es el CPU, es el microprocesador. Y el resto de cosas, ¿qué tiene? Entonces, por eso tenemos que tener bien en claro esta partecita de acá. A veces, cuando queremos comprar un computador, no pedimos ayuda a alguien que nos pueda orientar qué computador podemos comprar para la casa, para el estudio, para el trabajo. Entonces, a veces nosotros vamos a las empresas y decimos, eh, quiero un computador. Y le dicen, sí, este es el computador que usted necesita. ¿Cuánto cuesta? Un ejemplo, $300. Y usted dice, ah, sí, me gusta, está bien. El precio, lindo, bonito. Pero no sabemos qué tiene ese computador por dentro. Pero si usted le dice a una persona que tenga conocimientos en este campo, que usted necesita un computador para sus estudios, para sus tareas, para conectarse a sus clases virtuales, entonces ahí le van a decir, bueno, yo te recomiendo que compres por ejemplo, un Core i3 con 8 GB de RAM, eh, disco duro sólido y cosas así. Entonces ya le están diciendo las características del computador que usted necesita. Pero si usted va a lo ciego a una empresa y le dice, yo quiero un computador, sí, este es el que usted necesita, vale tanto. Y usted dice, sí, está bien, si me alcanza el dinero, lo compro. Pero usted se está llevando algo que no conoce. ¿Sí? Y son pocas las empresas donde le dicen, este computador tiene este procesador, esta memoria RAM, este disco duro, este mainboard y cosas así. Entonces, en esta cuarta generación, vuelvo y repito, que surgió en 1971 hasta 1983, miren que aproximadamente 12 años esta cuarta generación fue donde surgió el microprocesador, donde surgió el famoso CPU, o también ustedes le pueden encontrar en algún texto, en el internet, en algún libro, cerebro del computador, porque así también se le llama. ¿Por qué? Porque él es el que se encarga de procesar toda la información. Es como nosotros los seres humanos tenemos un CPU y ese es nuestro cerebro. Nuestro cerebro controla todo nuestro cuerpo humano, ¿verdad? Ustedes que están estudiando enfermería tienen que saberlo. Nuestro cerebro controla todo nuestro cuerpo. Entonces, así mismo es el CPU, el microprocesador del computador. Él controla todo.
él procesa todo. Si usted está escuchando música, el procesador está procesando esa información. Si usted está navegando en el internet buscando una información, el procesador está procesando esa información. Todo lo que usted haga en el computador, el microprocesador, el CPU, está procesando esa información. Hasta con que usted mueva el mouse y el puntero en esa flechita que se mueve en pantalla, que nosotros lo podemos ver, hasta eso el procesador lo está leyendo, lo está procesando. Con que usted escriba una letra, una palabra, un párrafo, eso lo hace el microprocesador. ¿Estamos claros hasta allí, por favor? ¿Alguna pregunta? Ya por ahí lo veo a Eloy que está que se duerme, dice este profesor sé que habla. No, no ingeniero, nada que ver. Bueno, listo. Entonces, ya mismo al final voy a hacer preguntas, así que la evaluación es diaria. Bien, continuemos. Quinta generación de computadores. Desde el año de 1984 hasta 1989. Ahora sí ya dicen ustedes, vamos a hablar en lo que yo conozco, ¿verdad? Ya con ver solamente el diseño que está en pantalla, usted decir, ah, sí, ese se parece a la mía, ¿verdad? Entonces, surge la PC tal como la conocemos en la actualidad. Por ejemplo, una marca IBM, una marca HP, una marca Lenovo, ¿verdad? Una marca Sony, por ejemplo. En fin, en la actualidad hay un sinnúmero de marcas de computadoras. Entonces, esta IBM presenta su primera computadora personal y esta computadora revolucionó el sector informativo. Esta empresa IBM, vuelvo y repito, fue la pionera en sacar al mercado, o a la venta en este caso, un computador de este modelo, de este diseño. Entonces, en vista a la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se ha dado la tarea de poner también a su altura el desarrollo de software y los sistemas que se manejan con las computadoras. Yo en la clase anterior hablaba de un sistema, de un programa que era principal en el computador. ¿Alguien se acuerda? Yo creo que parece que era el sistema operativo. Sistema operativo. El sistema operativo, correcto. Muy bien, Eloy y Sistema John. operativo. Sí, correcto. Excelente, el sistema operativo. Yo mencioné algunos sistemas operativos en la clase anterior. ¿Me podrían decir por lo menos uno? El Windows 7, el 8. Correcto, Eloy. Windows. Aunque me digan Windows suficiente. Porque si usted me dice Windows 7, Windows 8, y ahí estamos hablando de la generación también de los sistemas operativos. Entonces, sistema operativo Windows, sistema operativo Linux, sistema operativo Ubuntu, sistema operativo Android, sistema operativo Apple, ¿sí? Así a secas como dicen por ahí. Entonces, miren que en esta generación ya se complementaban las computadoras con este tipo de software, con este tipo de programas, ¿sí? Donde usted, al momento de tener un sistema operativo en su computadora, automáticamente ya usted podría implementar o instalar más programas en su computadora, como en la actualidad. En la actualidad, usted, como dicen por ahí, le ponen de todo al computador. Y a veces eso también es malo. ¿Por qué? Porque le quita recursos a los otros programas. Y eso hace que también el computador se torne un poco lento.
porque yo tengo programas instalados que no utilizo. Y eso pasa cuando usted compra un computador. No sé si a alguien le ha pasado que usted compra un computador y le vienen instalados un sinnúmero de programas. ¿Y usted qué es lo que utiliza? Office y por ahí un antivirus. Pero le colocan un sinnúmero de programas que usted ni utiliza. Entonces, ¿para qué yo voy a tener esos programas instalados en mi computadora si no utilizo? Estoy ocupando espacio en el disco duro, estoy quitándole recursos a los otros programas o a la máquina y no lo estoy utilizando. Entonces, ustedes en su computadora tengan instalados los programas que utilizan. No tengan instalados programas que no utilizan. Eso como recomendación. Entonces, en esta quinta generación, no se olviden que fue la empresa IBM quien revolucionó el sector informativo con su computador. Ahora yo le pregunto a ustedes, por favor, ¿qué significa PC? ¿Quién no sabe? ¿Quién Tengo sabe qué entendido significa que PC? es como la computadora de escritorio, no, no sé la verdad. ¿Qué son las siglas del computador? Es como la computadora de escritorio, las siglas del computador. Podría ser como siglas. Sí, porque a veces cuando no quiero decir computadora digo, coge la PC. Exacto. Pero sí saben que usted cuando le está diciendo eso, usted le dice, coge la PC. Usted le está diciendo a esa persona, coge mi La computadora. computadora personal. Correcto. PC significa computador personal. Entonces, como decía su compañera, que ella dice, coge mi PC, entonces usted le está diciendo, coge mi computador personal. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de PC en términos informáticos, se están refiriendo a computador personal. Si usted en algún libro, alguna revista, en algún artículo en el internet, alguna información que ustedes encuentren y que justo le diga surge la PC, entonces ya ustedes saben que se están refiriendo es al computador personal, al PC. Preguntas hasta aquí, por favor. ¿No hay preguntas? Sí, profe, yo tengo una. Dígame yo. Usted hace mucho aclaró de hablar de que muchos programas, ¿en qué afecta eso a la computadora en sí? ¿En qué afecta que tenga muchos programas? A ver, si yo tengo instalados programas en mi máquina que no utilizo y que desconozco, primero me están ocupando espacio en el disco duro. Segundo, me le están quitando rendimiento a la máquina. Tercero, es un recurso, como se lo dije, que no lo necesito. Entonces, imaginémonos, le voy a colocar un ejemplo. Si yo en mi computadora tengo instalado el programa AutoCAD, es un ejemplo. Si yo en mi computadora tengo instalado AutoCAD y yo no utilizo AutoCAD, ni conozco qué es AutoCAD, entonces ¿para qué lo tengo instalado en mi máquina? Estoy ocupando espacio en el disco duro. Ese espacio lo puedo utilizar para otro programa que sí yo pueda utilizar o para guardar información. Ese AutoCAD, ese programa que lo tengo instalado y que no lo utilizo, me está ocupando recursos al sistema del computador. Entonces, eso hace que la PC se torne lenta, como se lo dije anteriormente. Y por eso le recomendaba, en su computador personal solo tenga instalado lo que usted usa, lo que usted utiliza, lo que usted aplica, lo que usted manipula. Si solamente su máquina es para recibir clases, ¿qué es lo que necesita? Office para las tareas, un navegador, un antivirus, el Zoom o el Cisco
y listo. No necesita nada más. Pero si usted tiene instalado programas que en realidad no utiliza, entonces yo le recomiendo que lo desinstale. Ojo, yo me he encontrado con máquinas que tienen instalado hasta 2 y 3 antivirus. Y por último, sin licencia original. Entonces, ese antivirus no me funciona, no me vale, no me sirve. Todo antivirus para que pueda funcionar en el computador debe de tener su licencia pagada. Porque si yo tengo un antivirus instalado en mi máquina, por ejemplo, el Avast, y luego yo vengo y le instalo, por ejemplo, el Kaspersky, y luego yo vengo y le instalo el Alvira, 3 antivirus instalados en el computador, y de los 3 ninguno tiene licencia. Entonces no me sirve. ¿Para qué los tengo allí? Tengo que desinstalarlo, borrarlo. O a su vez, quedarme con uno, pero comprar su licencia para que sea un antivirus original y me detecte todos los virus que quieran ingresar a mi computadora. Ahora en la actualidad, los sistemas operativos, en este caso como Windows, ya trae su antivirus interno, que nosotros le conocemos como el Windows Defender. Ese es el antivirus de Windows que ya lo trae instalado. Y solamente lo que nosotros tenemos que hacer es actualizarlo, nada más. Y después ya se comienza a actualizar de forma automática. Y no necesito ningún antivirus más. Pero por experiencia propia yo me he encontrado con máquinas que tienen instalado hasta 2 y 3 antivirus. Y lo tienen por gusto ahí instalado, ocupando espacio y recursos. Entonces, vuelvo y repito, solamente tengan instalado en su máquina lo que utilizan. Nada más. ¿Alguna otra pregunta? ¿O John? ¿Alguna otra pregunta? No, solo sería eso ya. Gracias. Listo. Entonces pasamos a la sexta generación de computadoras. Ahora ustedes me dirán, ya veo una Lacto, veo una Apple, todo en uno. Entonces, sexta generación desde 1999 hasta la fecha. ¿Por qué dice hasta la fecha? Porque ya no hay séptima generación, ya no hay octava generación, ya no hay novena generación de computadoras. Solamente se llegó hasta la sexta generación. De allí en adelante, solamente lo que se ha hecho es una actualización en su estructura física y en su estructura lógica. Entonces, las computadoras de esta generación, de la sexta, cuentan con arquitecturas combinadas, paralelo vectorial, con cientos de microprocesadores vectoriales trabajando al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que en un microprocesador o en un CPU hay varios microprocesadores. Caterine, ¿puede apagar el micrófono? Bien, entonces, estos microprocesadores se encuentran en uno solo y son varios. Se han creado computadoras capaces de realizar más de 1 millón de millones de operaciones aritméticas al mismo tiempo. Lo que yo le comentaba en antes. Ustedes pueden estar trabajando en Excel, por ejemplo, haciendo unos cálculos matemáticos, aplicando fórmulas, funciones, pero también pueden tener, por ejemplo, abierta la calculadora y están trabajando en dos aplicaciones diferentes, ¿sí? Pero están aplicando operaciones aritméticas. Algunas de ellas, en este caso hablando de la computadora, aplican la inteligencia artificial distribuida
la teoría de casos, los sistemas difusos de holografía, transistores ópticos, etc. Cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de la inteligencia humana que se convierte en máquina. Y ahí los famosos robots que ya ahorita ellos simulan a un humano. Nos hablan, caminan, con sus manos ya pueden recoger un objeto, en fin, tantas cosas que se ha hecho con la inteligencia artificial. Pero esa inteligencia artificial es creada por nosotros los humanos. No es que se crea, que un robot crea otro robot. Eso no hay. Nosotros manipulamos la inteligencia artificial. Nosotros creamos eso de allí. Entonces, en esta sexta generación, desde 1999 hasta la fecha, ya no hay más generaciones. Lo que hay son actualizaciones, ¿sí?, de estas estructuras o de estas arquitecturas combinadas. Entonces, por ejemplo, tenemos acá en esta imagen un computador de la marca Apple, donde en este monitor, en esta pantalla, está todo incluido. Esta máquina ya no necesita, por ejemplo, de ese cajoncito que nosotros le decimos CPU, y que eso tampoco no está bien dicho por nosotros, ¿sí? Por ejemplo, este computador Apple ya no necesita de ese cajoncito, yo le repito que nosotros le decimos CPU. Ese cajoncito, el nombre original es case. Bueno, me salió como 5 esa es. Entonces, el nombre originario de ese cajón, de esa caja, es case. Dentro de este case, nosotros encontramos el CPU, encontramos la memoria RAM, el disco duro, el mainboard, tarjeta de red, tarjeta gráfica, etcétera. ¿Sí? Pero nosotros nos hemos acostumbrado a decir el CPU porque justamente CPU, pregunto, ¿quién sabe qué significa CPU? ¿Qué significa CPU? ¿Alguien lo sabe? ¿Han escuchado? ¿No? ¿Desconocen? Bien, CPU significa unidad central de proceso. ¿Sí? Unidad central de proceso. Unit Processing Center. Unidad central de proceso. Entonces, este CPU, sus siglas significan eso que acabé de mencionar. Unidad central de proceso. Pregunta de evaluación, anótenla por ahí. Entonces, como el CPU es la unidad central de proceso o de procesamiento, nosotros a este case le llamamos CPU. ¿Por qué? Porque dentro de él encontramos justamente la unidad central de proceso. Por eso nosotros le decimos CPU. Y como le decía, esta computadora, que la tengo de ejemplo, es una marca Apple. Aquí en su pantalla, detrás de su pantalla, está todo lo que yo tengo en un case. Dentro de esta pantalla o detrás de la pantalla voy a encontrar el CPU, voy a encontrar el disco duro, voy a encontrar la memoria RAM, voy a encontrar el lector de CD, etcétera. A este tipo de máquina le llaman todo en uno. Con respecto a las lacto es un equipo portátil, también un PC, que nosotros podemos transportarlo de un lugar a otro, por su tamaño y por su peso. Asimismo, la lacto en su parte base
vamos a encontrar ya el teclado, el mouse, lector de CD, disco duro, memoria RAM, CPU, etcétera. Ya todo vamos a encontrar justamente en esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, de allí es que yo le decía la miniaturización. ¿Sí? Todo se fue haciendo más pequeño y todo se irá haciendo más pequeño. Las lactos, las mini lactos, las tablets, los celulares, cada vez van saliendo más pequeños y más finos. ¿Por qué? Porque estamos en la era digital de la miniaturización. Todo más pequeño. Profe, Dígame, un ejemplo de lo que se está hablando, por ejemplo, son los smartwatch. los smartwatch, los reloj, Sí, los reloj. Sí, correcto. Los smartwatch, los reloj. Ya ahí usted encuentra un computador. Ya ahí usted tiene redes sociales, tiene internet, tiene programas, etcétera. ¿Verdad? Y eso ya se están convirtiendo en computadores. Son, en este caso, dispositivos móviles inteligentes. Y el ejemplo de su compañero, pues lo trae a colación y es un excelente ejemplo. ¿Sí? Los reloj, los smartwatch. En fin, todo se va a hacer más pequeño, más rápido. E incluso, bueno, ustedes me dirán, este profesor ve mucha película. Pero hasta en las películas, bueno, por ser película, dice, bueno, hasta en los lentes ya tenemos cámara, tenemos micrófono, etcétera. Cosas así que uno ni se da cuenta. Entonces todo se va haciendo más pequeño cada vez. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor, con respecto a la generación de las computadoras? ¿Estamos claros con la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta generación? Vamos, no quiero estar solo yo aquí, ¿ah? profe, Dígame, John. perdón si interrumpo mucho, pero sí, sí existe, porque yo estuve leyendo un día un artículo de un médico que había hecho una operación con unos lentes inteligentes. Correcto. Sí. De existir existe. Y no es porque yo lo diga que lo veo en películas, pero es que en realidad sí existe. ¿Algo más? Bien. Vamos entonces a continuar. Computador del futuro. El computador del futuro habla de lo que son los sistemas expertos. Cuando decimos sistemas expertos, imitar el comportamiento de un profesional humano. Los famosos robots que ya operan. Ese es un ejemplo muy claro. Si se habían enterado de eso, que ya existen robots que hacen cirugía, que hacen operaciones. Son sistemas expertos, donde se le aplica la inteligencia artificial. Para esto se emplearán microcircuitos con inteligencia, en donde las computadoras tendrán la capacidad de aprender, asociar, deducir y tomar decisiones para la resolución de problemas. Son los famosos robots. Lo que nosotros los programamos para que realice o ejecute una acción específica. El propósito de esta inteligencia artificial es equipar a las computadoras con inteligencia humana, lo que le comentaba anteriormente, y con la capacidad de razonar para encontrar soluciones en esencia. Entonces, mire hasta dónde va a llegar la tecnología o hasta dónde ha llegado y seguirá todavía evolucionando. De que esa inteligencia artificial
va a tener la capacidad de razonar. O sea, el robot, que en este caso, tomemos como ejemplo un robot, va a tener la capacidad de razonar, o ya tiene esa capacidad, pero porque nosotros mismos se la estamos dando, porque nosotros mismos la estamos construyendo. El computador, normalmente, nosotros lo conocemos como una máquina electrónica cualquiera, ¿verdad? Pero podemos hacer un sinnúmero de cosas en ese computador. No solamente el computador es para jugar, el computador no solamente es para escuchar música, para ver videos. El computador nosotros tenemos que darle un buen uso. Si usted es uno de los usuarios que le gusta jugar en el computador, ármese un computador para que juegue. Pero no le recomiendo que su computador que usted lo utiliza para recibir clases, para hacer sus tareas, lo utilice para jugar. Cuando usted realiza este tipo de cosas en el computador, el jugar daña la memoria RAM, daña al microprocesador. ¿Por qué? Porque el procesador que usted tiene en su máquina, en su computadora, fue comprado con el objetivo de que usted reciba clases virtuales, de que usted utilice, por ejemplo, un Word, un Excel, y para eso. Pero no fue comprado para ponerse a jugar en la computadora. Para ello ya existen otros tipos de microprocesadores o computadores que usted se puede estar 2 horas, 3 horas, 4 horas, un día entero jugando. ¿Sí? Porque sus partes son más resistentes, son creadas para ese tipo. Entonces, yo por recomendación, yo le digo que no se pongan a jugar en su computadora. La van a dañar. Y usted me está diciendo, el profesor está loco que se me va a dañar la computadora porque yo juego. Después me dirán. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esta parte, por favor? Yo pregunto, ¿ustedes en dónde han visto o se han encontrado con inteligencia artificial? Piensen un poquito. ¿Dónde nos hemos encontrado con inteligencia artificial? Sí, En una película. en una película. Es más, hay una película específicamente que se llama Inteligencia Artificial. Ya, correcto. Me alegra que la haya podido ver. Profe, Dígame. un ejemplo creo que serían los asistentes de los dispositivos móviles que tenemos. Los asistentes de los dispositivos móviles, correcto. Muy bien, John. Correcto. ¿Dónde más yo he podido percatarme de inteligencia artificial? Ingeniero, una pregunta. Los cajeros automáticos, ¿esto no sería inteligencia artificial? Correcto, ¿O no? Silvia, muy bien. Muy bien, correcto. Allí encontramos inteligencia artificial. ¿Por qué? Los, Porque ya yo no tengo que ir donde está la persona en caja a hacer un retiro o a hacer un depósito, sino es que ya lo puedo hacer
por medio de un cajero automático. Y allí se aplica inteligencia artificial. Muy correcto su ejemplo, Silvia. ¿Me iba a decir algo Eloy? Google también podría ser. Perdón, Yulisa. Google, el buscador Google. El buscador También Google, correcto. El Google también se aplica como inteligencia artificial. Siri. El Google reemplaza en este caso, por ejemplo, al bibliotecario. En antes nosotros íbamos a hacer una consulta a la biblioteca y había una persona que nos iba a buscar el libro, la revista, el folleto, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos? Ya la biblioteca física no la utilizamos, utilizamos una biblioteca virtual, digital. Y allí podemos utilizar el Google, que es un buscador de información. Bien. Inteligencia artificial encontramos en todo componente o dispositivo electrónico que nosotros manipulamos. Y como lo decía, Los smartphones, los teléfonos también son. correcto, Eloy, correcto. Ahora ya lo mencionó Eloy, los smartphones. John mencionaba de los asistentes de los celulares, correcto. Yo creo que ustedes sí han estado yendo, por ejemplo, al Paseo Shopping. Vamos a hacerle un poquito de publicidad al Paseo Shopping. Cuando usted va a ingresar al Paseo Shopping, ya como que inicia adentro, ¿verdad? La parte ya que usted va a ingresar al comercio, se puede decir. ¿Alguien le abre la puerta a usted? No, las puertas son electrónicas, automáticas. Ah, las puertas son electrónicas, automáticas. Entonces, allí se aplica la inteligencia artificial. Ya no necesitamos que una persona no esté abriendo y cerrando la puerta, sino es que de forma automática esa puerta, por medio de un sensor, capta a la persona o capta el movimiento y de forma automática se abre. Cuando ya no detecta movimiento, ese sensor automáticamente se cierra. Entonces, allí encontramos lo que es inteligencia artificial. ¿Dónde más podemos encontrar inteligencia artificial? Yo ya le coloqué. Ingeniero, también en los vehículos están llenos de sensores. Los vehículos, correcto. Hay También podrían vehículos, ser las nuevas neveras que ahora traen una pantalla táctil. correcto, Dayana, muy bien. También las neveras. Todo ello conlleva a la aplicación de inteligencia artificial. Todo eso allá. Con respecto a los automóviles o vehículos, yo aquí en Ecuador no he visto todo aún, pero en otros países ya existen vehículos que usted solamente le dice la ruta, dónde quiere ir y automáticamente se va, lo lleva. Usted le dice, bueno, yo vivo, por ejemplo, digo que vivo en la calle P. Moreira y San Rafael, por ejemplo, yo le digo, me voy a mi trabajo, me voy al Ixo. Yo le marco la ruta y el automóvil automáticamente me traslada. Él tiene sensores, como decía su compañero, en donde detecta si hay un obstáculo al frente, detecta en este caso si hay semáforos y va haciendo su recorrido. Se estaciona. Profe, Dígame. de hecho, aquí, o sea, en los Estados Unidos, hace una semana estuvieron haciendo una prueba, pero fue de la compañía de Google.
que de los vehículos que se manejaban solos, o sea, ellos son automáticos, Sí, pero estuvieron haciendo unas pruebas recién pero para hacer esas pruebas, lógico, tuvieron o sea, toda la, fueron bien cuidadosos en ese sentido, porque por las calles que anduvieron las cerraron para prevenir algún tipo de accidente, porque recién están en pruebas de ese tipo de autos. claro, correcto. Pero sí existen, sí existen. Yo en noticias me vi un artículo de una persona, de un youtuber, que se compró un auto automático, que ella no lo manejaba, no lo conducía. El vehículo la llevaba donde ella quería. Sí existe esta parte. Quizás ha de ser un nuevo vehículo que lo están probando con nuevas características. Pero en la actualidad ya existe. Ingeniero, disculpe que lo interrumpa, eso es de la marca que ahorita hay, de esa marca Tesla, que están haciendo en vehículos, en cosas para el espacio, esa marca Tesla, eso sí hay hasta en México, que tienen por medio de GPS, ellos, ya eso ya hay. Correcto. Muy bien, Eloy. Usted lo acaba de decir. Ya existen, sí, ya existen. Entonces, miren, la inteligencia artificial es creada por el hombre, en términos general, por si acaso, no que estoy dejando a un lado a las mujeres, es creada por el hombre, ¿sí? Nosotros creamos esa inteligencia artificial. Si nosotros no diseñáramos, no creáramos ese tipo de inteligencia artificial, seguiríamos, como dicen por ahí, todavía en la era de los cavernícolas. Entonces ya la tecnología informática, como se lo dije en la clase anterior, está inmersa en todas las ciencias, en todas. Que eso ahí le quede bien en claro a ustedes. Bien, para ya ir cerrando, el computador en la vida diaria. La computadora nos facilita la comunicación entre amigos y familiares a través del Internet. Pregunto yo, ¿ustedes cómo me definirían al Internet? O para ustedes, ¿qué es el Internet? Eh, en mi criterio creo que sería una red de información global que con, ¿cómo es la palabra? Ya, que reúne toda la información, todos los datos en, en diferentes puntos, porque el Internet no está en un solo lugar, el Internet está en todo el planeta, todo el mundo. Ya, muy bien. Podríamos decir que es una herramienta, digamos ya así, indispensable para nuestro diario vivir, porque hoy en día es todo con internet. Muy bien, correcto. Es una red Ingeniero, para comunicarnos, ¿no? Una red de comunicación, ya, muy bien. Ingeniero, pienso yo que es más que una biblioteca, Es mucho más. más que una biblioteca, ya, correcto. Internet también es un conjunto descentralizado de comunicación. Ya, muy bien, correcto. Ustedes han dicho cosas muy importantes del Internet. Comunicación, una red, en fin. El Internet es un servicio que se creó para que nosotros podamos tener comunicación con personas, como dice el texto, amigos, familiares, que se encuentren en diferentes partes del mundo. La computadora como herramienta e Internet resulta útil para buscar dirección e información o cualquier tipo de cosa que queramos saber.
Si nosotros queremos saber algo, yo no quiero ir a una biblioteca. ¿Qué es lo que yo hago? Abro un navegador, el más conocido que nosotros utilizamos, el Mozilla, el Chrome, que nos abre la pantalla, el Google, y le preguntamos a Google. Yo siempre digo, Google es el mejor profesor del mundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros le preguntamos a Google y él en segundos nos responde? O nos da alternativas de solución. ¿Por qué? Porque Google es una biblioteca mundial que tiene almacenada información de todo el planeta. Y por eso que nosotros encontramos de todo en ese buscador. Y en diferentes idiomas. Entonces, el computador en nuestra vida diaria es muy, pero muy útil para comunicación, para investigación, para tareas, actividades de forma digital y en fin, es un instrumento que a nosotros, los seres humanos, nos ha facilitado la vida con respecto a tareas, por si acaso. ¿Qué es lo que nosotros no encontramos por medio del computador? ¿Qué es lo que nosotros no podemos hacer con el computador? Que a veces, cuando no nos quiere funcionar bien, hasta golpe le damos. Y la pobre tiene que aguantar los golpes y retos de nosotros, ¿verdad? Entonces, el computador en nuestra vida diaria es muy, pero muy importante. La computadora ha sido y sigue siendo un descubrimiento que ha sorprendido a todo el mundo, que beneficia a gran medida el desarrollo humano, ya que le permite estudiar con mayor profundidad diversas disciplinas, crear nuevos conocimientos, conocimientos que parecían imposibles de concebir, se han convertido en una realidad notablemente satisfactoria para nosotros los seres humanos. Que la computadora no solo permite al estudiante el acceso a un cúmulo de información, sino que le ofrece la oportunidad de apoderarse de esa información. Cuando dice apoderarse de esa información, es cuando nosotros investigamos algo y lo traemos a nuestro computador y lo hacemos ya de nosotros. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, a ver, investiguen sobre la computadora. Ustedes van a Google y dicen, ¿qué es la computadora? O historia de la computadora. Encuentran la información, la copia, la pasan a Word y ya la hicieron suya. Pero, mucho ojo, cuidado. Cuando ustedes copien una información del Internet, procuren ser recíprocos. ¿A qué me refiero? A que tienen que decir de dónde obtuvieron la información, de qué página, de qué link. Si usted encontró que la computadora es una herramienta útil para la vida diaria del hombre, está bien, esa información es muy útil, pero diga dónde la encontró. Puede copiar el link, lo pega ahí abajo de la información que usted copió y listo. Entonces, no dejemos de ser recíprocos con la información que nosotros encontramos y nos apoderamos. Entonces, en otras palabras, usted tiene que crear una bibliografía donde usted debe de colocar el link o el nombre del libro, de la revista, qué sé yo, de esa información que encontró. Porque hay docentes como yo
que nos gusta que nuestros alumnos nos coloquen allí al final del trabajo de dónde obtuvieron la información. En este caso, la parte bibliográfica. O a veces, como le dicen, la webgrafía. ¿Sí? Porque estamos obteniendo una información de la web, de una página. Entonces, procuren ustedes, por favor, siempre colocar al final la bibliografía, de dónde obtuvieron esa información. Con respecto a esta última parte, ¿sí? Que dice apoderarse de esa información. Usted la información que encuentra en el internet no es suya, es de otra persona que lo ha publicado. Pero al momento que la copia y la pegan para su trabajo, usted se está apoderando de esa información, pero vuelvo y repito, tiene que ser recíproco en decir de quién es, de dónde la obtuvieron. Bien, Ingeniero, ¿alguna ingeniero, ves una pregunta? preguntita, por favor. Claro, sí, dígamelo. Es que, y disculpe, es que mire, que recién antes me activaron lo que es la cuenta de la plataforma y su deber ya se me había pasado. A ver si usted me lo puede recibir por primera vez, porque nomás era hasta las 2. Yo lo quería enviar, pero ya no, porque recién hace como la hora anterior, con la licencia anterior, recién me reactivaron. Ok, listo, no hay problema. Para aquellos que Genial. todavía no han subido la tarea, ya mismo yo, cuando termine la clase, le voy a activar nuevamente una hora más, en este caso hasta las 19 horas, para que ustedes puedan subir la tarea. Los que no la han subido aún. ¿Estamos bien? Gracias. Listo. Bien, entonces, haciendo un pequeño preámbulo o resumen, digámoslo así, sobre la generación de la computadora, yo pregunto, vamos a ver si se han estado pilas. Yo pregunto, por ejemplo, Shirley, ¿está por ahí Shirley? Sí, ingeniero, dígame. Shirley, ¿cuál fue el componente principal en la primera generación de computadoras? El primer componente. ¿Sí? Mm, No, ingeniero. Listo, Shirley. No, tranquila, tranquila, no pasa nada. Melanie, usted me estaba levantando la mano. No lo anoté. Los tubos al vacío. Perdón, no le escuché bien. Los tubos al vacío. Los tubos al vacío. Correcto, los tubos al vacío. Muy bien. Muy bien, correctísimo. Dayana, ¿me escucha? Sí, dígame. Dayana. En la segunda generación de computadoras, ¿cuál fue ese componente electrónico que apareció? La generación de los transitores. Correcto, muy bien. Excelente, Dayana. Karen, ¿me escucha? Karen, Dígame, ahí sí. bien. Karen, en la tercera generación de computadoras, ¿Ya? ¿cuál fue el componente que surgió o que apareció, que reemplazó a los transistores? El LSI BM 360. Ese fue el computador que apareció. Ingeniero, los circuitos integrados. Yo puedo contestar. Estoy con Karen. No, no. ¿No se acuerda? ¿No lo No, notó? anoté solamente lo del computador. Listo, no hay problema. ¿Alguien mencionó la respuesta, por favor? Los Circuitos circuitos integrados, ingeniero. Integrado, ingeniero. Correcto, los circuitos integrados. Muy bien, excelente. En la cuarta generación de computadoras,
¿Cuál fue el componente que apareció? Vamos a preguntarle a Componentes electrónicos. Gil Oliveira. Tiene nombre brasilero. ¿Me puede repetir la pregunta? En la cuarta generación de computadoras, ¿cuál fue el componente o el dispositivo que apareció? Mm, Ingeniero, microprocesador. La, los discos duros. No. Miriam, ¿usted lo sabe? La aparición del microprocesador CPU. Correcto, Miriam. El microprocesador o el famoso CPU. Muy bien. Excelente. Por acá tenemos a Sheila. ¿Me escucha? Sí, profe, dígame. Listo, Sheila. En la quinta generación de computadoras, ¿qué surgió o qué apareció en la quinta generación de computadoras? Los software, no. Los software, correcto. Muy bien. Muy bien. Silvia, Dígame. Silvia, en la sexta generación hay algo que se conoce como inteligencia artificial. Defíname qué es la inteligencia artificial. Mm, Son cientos de microprocesadores trabajando al mismo tiempo. Cientos de microprocesadores trabajando al mismo tiempo. ¿Será o no será? Inteligencia humana. La inteligencia humana. No se olviden, la inteligencia artificial es una inteligencia creada por el ser humano. ¿Sí? Bien. Entonces, hemos llegado pues a nuestro fin de la clase. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna Ingeniero, duda, en la primera generación, el componente, cuál fue que dijeron? Es que eso no había notado. tubo al vacío o válvulas al vacío. Tuvo al vacío. Tubo al vacío o válvulas al vacío. Gracias. Listo. Bien. Entonces, hemos llegado a la parte ya final de la clase. Vuelvo y repito, si tienen alguna todavía pregunta que hacerme, lo pueden hacer. Yo, ingeniero, pero no tiene nada que ver, o sí, con la clase. Quería preguntarle si usted es nuestro tutor, dirigente, algo así. Sí, Ya. sí, Catherine. Ya, mire, en vista de que no sé si, como el doctor Renier cambió todas sus horas para mañana y puso cultura física lo que es presencial. Entonces, como usted es nuestro tutor, yo no sé si usted pudiese o podía dar una opinión así como yo la estoy dando, ¿no? De que, por ejemplo, por lo menos a mí me gustaría ver esta clase presencial, porque en algún determinado momento vamos a tener que hacer algún documento. Por ejemplo, yo tenía un deber, no sé si recuerdan mis compañeros el checklist, y no sabía cómo insertar una tabla de 2 cuadros. Literalmente no sabía cómo. Entonces, son cosas que más adelante nos van a servir y cultura física, bueno, me parece irrelevante. Entonces, no sé, yo quería argumentar eso. No sé si usted pudiese abogar de esa manera, hacer el comentario, porque en realidad sí me gustaría tener esta clase presencial. Listo, Catherine. Voy a conversarlo con el doctor Renier, que es el vicerrector de la institución, para ver qué me dice. Listo, ingeniero, gracias.
Si ustedes tienen clase con él también, Solo los martes, de 2 a 6, todas las horas. entonces, bueno, yo voy a adelantar algo con él, pero también me gustaría que ustedes los conversen en clase con él también y le den esa sugerencia, porque suele darse el caso que vayan a pensar que soy yo el que está pidiendo eso de allí. Aunque a mí me gustaría tenerlos acá en presencial, cuando ya vayamos a encontrarnos, por ejemplo, con Word, con Excel, entonces me gustaría tenerlos acá. Pero fuera bueno que también ustedes como grupo, no solamente como catering, sino que como grupo lo soliciten, lo pidan, para ver qué les dicen. ¿Quedamos de acuerdo? Opinión, Listo, ingeniero. mi Ok. opinión es que mañana tenemos presenciales, nos podemos acercar a él y hablar. Ve, también, buena la idea de su Bueno, compañera. sí. Mañana como tienen presencial, yo los espero en mi oficina. Ustedes me hacen señas que vaya y yo los acompaño, no hay ningún problema. Ya, lo que pasa es que ahorita que tenemos presenciales solo nos dan 10 minutitos para respirar y a veces el doctor anda ocupado. Entonces yo pensaba abordarlo así mismo en una clase. Bueno, yo voy a conversar con él. Voy a conversar con él y también, como usted dice, ustedes lo van a abordar con él en la clase. Le dicen, profe, regálenos 5 minutitos que queremos decirle algo y yo sé que él no le va a decir que no. Entonces ahí usted le pueden mencionar esa parte de allí para ver qué le dice. Pero igual yo ya voy a conversar con él, puede ser en el transcurso del resto de las horas que tengo, o si no, ya también puede hacer mañana. Pero voy a conversarlo con él, no se preocupe. Y sí, me había olvidado de decirles que yo soy el tutor de ustedes en este periodo académico. Va a ser un placer, un gusto compartir. Bien, entonces, no Ingeniero, hay, disculpa una pregunta. ¿Y la asistencia hay que marcarla en la La plataforma? asistencia te la puede poner, es que yo estoy por medio de un teléfono. y no habría ningún problema. No habría ningún problema. Yo con la lista de participantes que me entrega la plataforma, yo le coloco la asistencia a ustedes si es que no la pueden marcar. Pero si ustedes pueden marcarla, pues fuera bueno, para que ya vayan adaptándose y vayan, como quien dice, practicando esa parte de ahí.